Estoy muy contento de que ustedes estén esta mañana con nosotros y si eres nuevo, es la primera vez que nos acompañas en una actividad como esta, un domingo como hoy, quiero darte la bienvenida y mi deseo es que se sientan tan cómodos y tan felices de estar con nosotros que salgan con el deseo de regresar. Y adicional, siento la responsabilidad de decirles rápidamente que es Conviva Norte. Conviva Norte es una iglesia cristiana y básicamente todo lo que hacemos, lo hacemos en la dirección de 3 palabras muy sencillas, que es conocer a Dios, conectar con su familia y compartir con el mundo. Así que si eres la primera vez, genial. Este es un momento en el que esperamos ayudarte a conocer un poco más a Dios a través de las Escrituras. Y a propósito, hablando de conocer a Dios, cuando hablamos de conocer a Dios, estamos dando por hecho que Dios es una persona, que Dios es un ser. Y por eso nos facultó con cualidades especiales de personalidad, por ejemplo. No es casualidad que de toda la especie viva que Dios creó, nosotros seamos los únicos seres que tenemos la capacidad de comunicarnos con Él. Él nos facultó y nos dotó de tal manera que nosotros pudiésemos tener una comunión, una relación con nuestro Creador. Aún así, cuando uno dice, bueno, Dios es una persona, a veces o para muchas personas es algo etéreo. ¿Cómo así que Dios es una persona? Y como algunos declaran o reclaman, a Dios nadie lo ha visto, ¿cierto? ¿Quién ha visto a Dios para que digan que Él existe? Algunos dicen eso. Bueno, si tú has visto a Dios, ¿dónde está? ¿Saben qué me parece interesante? Que Jesús estuvo de acuerdo con ese argumento. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, Jesús dice, a Dios, ¿quién lo vio? Aquí están los textos. Si tienen sus Biblias aquí físicas, perfecto. Pueden empezar a subrayar, a resaltar. Pero Jesús dice, a Dios nadie le ha visto nunca. O sea, ¿es verdad lo que algunas personas piensan entonces? Pareciera que aquellos que dicen, bueno, muéstrame a Dios y creo, pareciera que tienen razón, ¿cierto? Pero luego Jesús continúa y dice, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces tenemos excusas y es válido el argumento, ¿Dios no existe? No. Jesús derrumbó, no solamente estuvo de acuerdo en algún punto con esa declaración, sino que Él fue más allá y derribó cualquier sombra de duda que pudiese existir. Básicamente Jesús dijo, a Dios está bien, nadie lo ha visto jamás. Pero si ustedes quieren creer en Dios o quieren conocer a Dios, Dios es como yo. Y aquí estoy. Eso es lo que hace Jesús. Entonces tenemos todas estas evidencias de Jesús, de la existencia de Dios, pero tenemos toda la evidencia de la Escritura y toda la evidencia histórica de que Dios es real. De principio a fin, la Biblia es un único relato entrelazado entre el Creador y su creación. Y como ya hemos visto en esta serie, es una historia narrada y vivida por personas comunes y corrientes. No es un relato que alguien inventó. No es que de repente alguien despertó con una idea sobrenatural y dijo, quiero escribir un libro. No, la Biblia es un relato de personas que tuvieron una experiencia con Dios, personas comunes y corrientes. Y hoy estaremos analizando una de esas bellas historias, una de esas muchas ocasiones en las que Jesús, Dios hecho hombre, interviene en la vida de una familia que no es muy diferente a las familias aquí representadas. No es muy diferente a tu familia y la mía. Y ojalá hoy sea el día en que tú y Dios tienen un encuentro personal, en que tú sientes que Dios está llamando a tu puerta, como llamó a la puerta de muchos
de nosotros un día. Y como llamó a la puerta y como llegó a la casa de la familia y de la historia que vamos a estar analizando esta mañana. La historia se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y es una de las historias que, sin importar si tienes el hábito de congregarte en una iglesia cristiana o no, es muy conocida. Así que espero que esta sea una historia con la cual ya te has familiarizado. Y si no, espero que encuentres algo muy valioso para tu vida a través de ella. Dice el versículo 38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Se identifican ustedes, algunos de ustedes, con Marta? Vayan tomando apuntes. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Eso es una orden para Jesús. En el versículo 41 decimos, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Muy, muy interesante. Lo primero que quisiera resaltar es la singularidad del ministerio y el trabajo que Jesús desarrolló. Nada en la vida de Jesús, ni en la vida de Dios, ni en la vida de cada uno de nosotros es casualidad. Nada ocurre por casualidad. De vez en cuando nosotros salimos a las 11 de la mañana a hacer una visita, llegamos donde la familia que vamos a visitar a las 12:30 y qué casualidad, están almorzando, ¿sí? Y que decimos, wow, qué pena, no pensé que almorzaran entre las 12 y la 1. No, eso no es casualidad, ¿cierto? Eso es planeado. Y nos encanta a veces hacer esos planes. Pero ¿saben? Para Dios no existe la casualidad. ¿Y por qué quiero resaltar ese aspecto? Porque yo estoy seguro que aquella tarde o aquel día en que Jesús entró a esa aldea, ¿creen ustedes que Jesús lo hizo por casualidad? ¿O que de repente iba por el camino y plop, se le aparecieron dos mujeres y fueron amables con él? No. ¿Ustedes realmente creen que el día en que Dios los llamó, tocó la puerta de su corazón, lo hizo por casualidad? No. De hecho, es interesante, pero cuando nosotros hablamos de casualidad, lo hacemos dado a que nos cuesta reconocer que alguien tiene la capacidad de hacer las cosas que para nosotros resultan imposibles. ¿Sí o no? Cuando ocurre lo que es inimaginable, nosotros decimos, es casualidad. Y eso no es más que un reflejo de nuestra dificultad de aceptar que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es casualidad. Con Dios la casualidad no existe. Él tiene un plan. Y nosotros a veces acudimos a la casualidad porque nos cuesta entender que alguien puede hacer lo que nosotros no. Incluso aquello que nos resulta imposible de imaginar. Pero Dios es especialista haciendo ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decir, en primer lugar, es que Jesús no se paseaba por casualidad. Lo que sí creo es que en la agenda divina había una cita programada. Y ese día Jesús cumplió esa cita divina con Marta y con María, y con su casa y con su familia. Y saben, cuando Dios llegó a nuestras vidas, era porque había una agenda programada. Dios tenía su agenda programada. Y estoy completamente seguro que si tú estás aquí esta mañana, es porque Dios tenía una cita contigo. Nada es por casualidad. Si eres padre de los chicos que están arriba, genial. Quiero decirte que Dios está utilizando a tus hijos para tenerte aquí y para que le puedas conocer también como ellos lo están descubriendo allá arriba. Pero nada es por casualidad. No estamos aquí por
casualidad. Y estas dos mujeres tienen mucho que enseñarnos acerca de cuál debería ser nuestra postura y nuestro anhelo cuando nos encontramos delante de Dios. Ellas estaban delante de Jesús y tienen mucho que enseñarnos cuando somos conscientes de que Él está a nuestro lado, inmerso en nuestro día a día. Y Marta es el primer modelo que vamos a estar analizando. Y el primer modelo nos dice que en qué condición estaba Marta. Estaba demasiado ocupada. Tengo que hacer una aclaración aquí. Esto solo aplica para las mujeres del primer siglo, ¿sí? En la actualidad, ustedes tienen mucho tiempo libre, ¿sí? Así que eso no aplica para ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no? Saben, hay cosas que no cambian. Y esa es una de las cosas que tal vez no van a cambiar. De hecho, cada vez el tiempo parece más corto y cada vez sentimos que necesitamos más tiempo para lograr hacer las cosas que estamos haciendo. Pero notemos lo que hace Marta. ¿Quién recibió a Jesús? ¿Marta o María? Pero ¿quién fue la que le dio la bienvenida a casa? Fue Marta. ¿No les parece es un buen gesto de parte de Marta? ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos anfitriones? ¿O les gusta ser anfitriones? Levánteme la mano. ¿Ok? Allá, por aquí. ¿Listo? ¿Por aquí levantan con duda? ¿Por allá? Ah, ok. Es genial ser anfitrión. A mí me encanta ser anfitrión. Pero no quiere decir que sea fácil. Es una responsabilidad grande. Y cuando nosotros somos anfitriones y cuando creemos o esperamos a alguien en casa, ¿qué es lo que hacemos? Si no hemos arreglado la casa en una semana, ese día sabemos que tenemos que arreglarla. Y nos ocupamos de una manera especial en que la casa esté preparada para recibir la visita. Entonces, ¿quién recibió a Jesús? Marta. Ese es un gesto noble de Marta para con Jesús. Hizo bien en recibirle en casa. Y seguramente Marta estaba satisfecha y estaba feliz de que Dios, de que Jesús estuviese en su casa. Sin embargo, con el paso de los minutos, tal vez de las horas, imagino que fueron minutos, Marta empezó a perder de vista lo que realmente importaba. Llegó a perderse en un instante de lo más importante. Y saben, en una analogía espiritual, la actitud de Marta se parece mucho a nosotros. Y voy a tratar de explicar por qué, y ustedes me dicen si sí o si no. Nosotros aceptamos la presencia de Dios continua en nuestras vidas. Es decir, somos conscientes de que no podemos escapar de su presencia, que Él es siempre presente. Eso lo aceptamos, ¿cierto? Pero ¿actuamos bajo esa realidad? No siempre. ¿No les parece que nos parecemos a Marta? Porque sabemos que Dios está ahí, que está sentado en nuestra sala, pero actuamos como si realmente Él no estuviera. Lo invitamos a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos tomado una decisión en nuestro corazón por Jesús como nuestro único Salvador personal? Levanten la mano. Ok, eso es genial. O sea, le invitamos a nuestra vida. Pero siendo muy honestos, ¿lo incluimos a Él en las decisiones diarias de nuestra vida? ¿No les parece que nos parecemos a Marta? Somos como Marta porque sabemos que está ahí, pero necesita esperar a que nos desocupemos si quiere un poco de nuestra atención. Y no somos tan inconscientes o tan inhumanos como para no invitar a Jesús a seguir cuando se trata de invitarlo a nuestra vida. Pero los afanes de la vida nos llevan a dejarlo de lado con mucha frecuencia. ¿Te identificas con Marta? ¿Te identificas con el primer modelo? Mira, la verdad, Marta no ha cometido ningún delito. Marta no ha cometido ningún pecado, ninguna injusticia. Seguramente
Marta hace lo que es correcto. Invitó a seguir a Jesús, lo tiene cerca, lo invitó a su casa. ¿No es lo que nosotros hacemos? Estamos ocupados preparando la limonada, porque el café quede bien. Y estamos incluso tan preocupados en la visita que estamos ocupados con tal de que la visita se sienta bien. Así que posiblemente Marta está haciendo lo que es correcto. Me imagino que parte de su afán está dirigido a que Jesús se sienta bien en casa. Pero parece que el invitado, que es Jesús, no está esperando eso. Está esperando algo diferente. Y yo me hago una pregunta, y me hice una pregunta esta semana, y quiero hacer la misma pregunta esta mañana. ¿Qué harías si tu artista, si tu deportista o tu personaje favorito, el que más admiras, tal vez tu escritor favorito, llegara a tu casa? ¿Qué harían? ¿Qué harías tú, John, si el vocalista de Def Leppard llegara a tu casa? ¿Qué harías tú, Sophie, si Shawn Mendes llegara a tu casa? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si ellos llegaran hasta la puerta de nuestra casa? ¿Lo dejaríamos en la sala y nosotros nos iríamos a limpiar el patio? No, no lo haríamos. Dejaríamos a Chris Martin, que es uno de mis artistas favoritos, a Paul McCartney, dejaríamos a Roger Federer o a Cristiano Ronaldo sentados en la sala de nuestra casa porque estamos ocupados echando la ropa a la lavadora o porque es el turno de la novela. No lo haríamos. Estoy completamente seguro que no lo haríamos y yo no lo haría. Pero ¿saben? Tengo que ser honesto. Yo no lo haría con ellos, pero lo hago con mucha frecuencia con Jesús y lo hago con mucha frecuencia con Dios. Es mi realidad. Y a veces es triste que estoy leyendo la Biblia, estoy preparando una charla o estoy tratando de estudiar un pasaje bíblico para luego compartirlo con alguien y aún así Jesús está allá y yo estoy aquí. ¿No les pasa lo mismo? A veces somos como Marta y nos parecemos más de lo que quisiéramos reconocer a Marta. No lo hacemos con algunas personas, pero lo hacemos con la persona más importante, que es Jesús. Ahora, ¿por qué ocurren esas cosas? Porque en realidad nuestra vida espiritual no se trata de qué tan ocupados estamos, sino en qué nos estamos ocupando. A veces estamos demasiado ocupados en cosas y eso es válido. Pero más que estar ocupados, la pregunta es ¿en qué nos estamos ocupando? Marta estaba súper ocupada, pero se estaba perdiendo de lo más importante. Así que no se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacer aquellas con las que Jesús se siente agradado. ¿Cuál es nuestro papel delante de Jesús? ¿No es hacer que Él se sienta cómodo? Y si enfocamos en la visita antes que nosotros, ¿no deberíamos estar preocupados en hacer lo que la visita quiere experimentar? Esa debería ser el orden de las cosas. Y a veces por eso mismo llega el cansancio, incluso espiritual. Porque estamos haciendo tantas cosas, pero nos perdemos de la principal. Hacemos tantas cosas, pero Jesús está cómodo en la forma en que nos relacionamos con Él. Esa es una buena pregunta. Y mira, puedo decirles a nivel personal que en algunas ocasiones me he sentido cansado, haciendo tantas cosas y convencido de que estoy haciendo lo que es correcto. Y he sentido que Jesús está ahí sentado. Y también lo he escuchado decir, estás olvidando lo importante. Ven, sentémonos un poco y compartamos los dos.
es una buena pausa que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo en nuestras vidas. No se trata de qué tan ocupados estamos, sino en qué nos estamos ocupando. Y Jesús me dice, no seas como Marta, mira lo que hace María. ¿Y qué hace María? En el versículo 39 de Lucas 10, dice que tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. ¿Cuál hubiese sido la posición de ustedes si ustedes son Marta? Y María ahí está ahí sentadota, sin hacer nada. Seguramente nosotros hubiésemos hecho y haríamos exactamente lo que hizo Marta. Pero María nos dice en la Escritura que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Jesús, Marta y María comparten la misma alfombra, están en el mismo escenario, al igual que lo estamos nosotros con Jesús. Jesús compartió escenario con ellos, igual que comparte escenario con nosotros. Jesús comparte nuestra oficina, nuestro trabajo, nuestro taller, nuestra casa, nuestro salón de clases, nuestros círculos sociales. Jesús está ahí y los comparte con nosotros. Y lo hizo con estas mujeres. Pero María tenía algunas prioridades diferentes a las de Marta. Es una cuestión de prioridades. Marta está haciendo un pocotón de cosas. Lava platos, los sirve, limpia el piso y le da quejas a Jesús. Le da quejas a Jesús de su hermana. Pero María, por su lado, pasa tiempo con Jesús. Y Jesús resalta ese gesto de manera especial. Debe ser que cuando Jesús visita nuestras vidas no está esperando una serie de cosas que debemos hacer. Más bien, Él sabe que en la medida en que pasamos tiempo con Él, escuchamos atentamente su voz antes que todo y somos conscientes de su presencia en nuestras vidas, su carácter se empieza a reflejar poco a poco en nuestra propia vida. Y Él dice, no es en qué tanto estás haciendo, sino en qué cómodo me siento a tu lado. Y eso es lo que importa. Así que María está sentada a los pies de Jesús. ¿Significa eso que María nunca lavó un plato? ¿Significa eso que María nunca limpió el piso? ¿Que nunca ayudó a su hermana Marta? No, no significa eso. Significa que escogió la buena parte, aquella misma que según Jesús nadie le quitaría. Y en lo siguiente está la clave. El texto bíblico nos dice que María estaba afanada, ¿cierto? Podemos volver al texto inicial. Samuel, por favor. Ok. Dice que tenía ella una hermana llamada. El siguiente, por favor. Dice que se sentía abrumada porque tenía muchas cosas que hacer. El siguiente. Y dice, Jesús le contestó, ¿estás inquieta y qué? Preocupada por muchas cosas. ¿Saben? Eso es interesante. ¿Cuántos de ustedes son ocupados? ¿Tienen ocupaciones? Todos. Desde el adolescente, desde el niño, ya está ocupado. ¿Sí? Todos tenemos ocupaciones. Ese es el nivel normal. Que tengamos una ocupación y ojalá tengamos una ocupación. Pero hay algo, o mejor, una diferencia abismal entre estar ocupados y estar preocupados. ¿Y notan el estado al que había llegado Marta? Marta estaba más que ocupada. Marta estaba preocupada. ¿Y qué dirían ustedes que es preocupación? El mismo término lo dice. Preocupación. Ocuparse antes de. Es así de sencillo. ¿Cuántos de ustedes se han ocupado antes de tiempo de algo? Y eso les ha quitado la paz, les ha quitado el sueño,
Incluso los han llevado a pelear con el vecino, con la María que está al lado. Eso es preocupado y eso no es bueno. Marta había pasado el límite. Marta no solamente estaba ocupada, sino que estaba preocupada. O sea, estaba ocupada antes de tiempo. Estaba ocupándose mal de las cosas. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos preocupamos. Y Jesús en ningún momento dice que María era una acomodada, o una desconsiderada, o una perezosa. ¿Eso es lo que Jesús dice de María? No. Así como tampoco dice que Marta estaba haciendo algo que estaba mal. Simplemente lo que dice es que estaba ocupada en cosas que se podían perder, que se podían hacer en otro tiempo y que aún alguien le podía arrebatar. Ese es el problema. A menudo encontramos nuestro valor en las cosas que hacemos, ¿sí o no? Y en la medida en que andamos ocupados. Si eres una persona muy ocupada, entonces eres una persona importante. Y entre más ocupado estés, más importante eres. Es lo que la sociedad dice. Y nosotros a veces encontramos nuestro valor estando demasiado ocupados. ¿Y saben? A veces el tiempo que pasamos con Dios no es algo que toda la gente ve. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que si no es algo que la gente no puede ver, que si es algo que la gente no puede ver, también es algo que nadie ni nada nos puede quitar. En ese sentido, es que Jesús está hablando de lo que es bueno y de lo que es mejor. Es bueno estar ocupados. No es bueno entrar en preocupación, pero es excelente establecer prioridades. Y tu tiempo con Dios es y debe ser una prioridad. Así que Jesús ve nuestro mundo y nos invita a hacer una pausa. Jesús será el Salvador del mundo, es Dios. Y aún así tomó un tiempo para entrar en una aldea y entrar a la casa de una familia. Y el mundo no se desbarató. Y a veces nosotros creemos que sí. Que si dejamos de hacer algo por dedicar un poco de tiempo a Jesús, entonces vamos a perder nuestro trabajo, nuestra familia se va a desorganizar. Y ¿saben? Es todo lo contrario. Nosotros hemos invertido las cosas. Pero Jesús en este texto nos recuerda cuál es el orden. Y el mundo se parece a Marta en la búsqueda de hacer tantas cosas. Y usted y yo también nos parecemos mucho. ¿Por qué? Porque entramos en preocupación. Marta estaba preocupada. ¿Perdemos la paz? Marta perdió la paz cada vez que miraba a su hermana sentada a los pies de Jesús. Perdió su paz. ¿Ustedes se imaginan la mirada? Yo creo que cada vez que pasaba con la escoba, aprovechaba y le pegaba. Estaba inquieta, estaba incómoda. Yo creo que Marta perdió su tranquilidad. Pero Marta también juzgó. ¿Y qué hacemos nosotros cuando perdemos la paz? ¿Y qué hace el mundo cuando pierde el control? Buscan un culpable. Y Marta lo buscó cuando perdió su tranquilidad. ¿Y quién era la culpable? Inmediatamente su hermana. ¿Por qué? Porque no le ayudaba. ¿No es lo que hacemos nosotros cuando perdemos nuestra tranquilidad? Buscamos culpables. Y sentimos que en la medida en que podemos descargar nuestras consecuencias y nuestro peso de nuestros actos en la espalda de otro, entonces nos vamos a sentir mejor y nos vamos a aliviar. Y Jesús dice, no, ese no es el orden de las cosas. ¿Y saben qué hizo Marta también? Marta juzgó a Dios. ¿No es eso lo que hace el mundo? Dios, ¿por qué el mundo está como está? ¿Acaso no existes? ¿Acaso no es que tienes el control? Marta lo hizo. Marta llega al punto de decirle, Jesús, ¿no te importa? ¿No te importa que mi hermana me vea tan ocupada y siga sentada como si nada? ¿No es lo que hemos hecho nosotros? Cuando perdemos el control, cuando perdemos la paz, hacemos exactamente lo mismo. Miramos al vecino y cuando no encontramos respuestas en alguien, entonces decimos, Dios, ¿qué pasa? ¿Acaso no te importo?
¿Acaso no te importa que mi familia se esté derrumbando? ¿Acaso no te importa que me esté quedando sin el trabajo? ¿Acaso no te importa que las ventas vayan mal? ¿Acaso no te importa que alguien se interese por mi hoja de vida? ¿Acaso no te importan las personas que están llegando a la iglesia? ¿Acaso no te importa mi deseo y mi anhelo de servirte? Lo hacemos todo el tiempo, pero ahora Dios nos está llamando a volver el orden de las cosas. Jesús le responde a Marta justo como lo haría con cada uno de nosotros. Jesús le dice: Marta, me importas y me importas tanto que programé una cita y estoy ahora justo en la misma página contigo. Pero nota lo que estás haciendo. Estás demasiado ocupada para prestarme un poco de atención. Y es lo mismo que Jesús hace y la misma respuesta que nos da a cada uno de nosotros. Estoy aquí, estoy a tu lado, solo que has perdido mi presencia, porque estás demasiado ocupado o demasiada ocupada. Si tan solo te sentaras un instante y me escucharas, comprenderías el gran tesoro que te estás perdiendo. Yo no sé cuánto tiempo dejaste de pasar esta semana con Dios por darle paso a otras cosas. Y quiero que sepan que no me estoy refiriendo a que todo el tiempo debemos estar de rodillas o sentados, como María lo hacía. Es una cuestión de prioridades. Pero ¿cuánto tiempo has pasado con Dios esta semana? ¿Cuánto tiempo has deleitado de su compañía? ¿Cuánto tiempo has experimentado esta semana un despertar al lado de Jesús, estando consciente de esa realidad? ¿A quién te pareces? ¿Te pareces a Marta o te pareces más a María? Todos quisiéramos parecernos a María, porque sabemos que eso es lo que agrada a Jesús. Entonces, Jesús no nos está llamando a una vida de pasividad, porque a veces pensamos que eso es un llamado a vidas pasivas, y es todo lo contrario. Jesús nos llama a una vida activa al lado suyo. Jesús nos llama a una vida activa que comienza haciendo una pausa con Él cada día. Eso es una vida activa, no es para nada una vida pasiva. Dios nos invita a llevar una vida activa de oración y meditación, constante, todo el tiempo. Jesús nos invita a llevar una vida activa de descubrimiento de Él mismo. Y es algo que podemos hacer todos los días a través de su palabra. Jesús nos invita a vivir vidas activas de asombro al escuchar atentamente sus palabras, antes que hacer cualquier otra cosa. Esto es lo que hemos estado tratando de comunicar en esta serie, que nuestro apetito por descubrir a Dios crezca tanto que no pase un día sin que hayamos estado sentados a su lado, teniendo una conversación significativa. ¿Saben cuál es nuestro anhelo como iglesia? Que nuestro deseo por descubrir a Dios sea tan grande, que sea tan profundo y tan fuerte, que podamos llegar al punto de declarar lo mismo que hizo el salmista en el Salmo 119, versículo 168, cuando expresó: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¿No les parece eso genial? ¿No les parece genial llegar a ese punto en el que ustedes simplemente se despiertan, o en el que nos despertamos y tenemos que buscar a Dios como buscamos nuestro teléfono, por ejemplo? Eso sería impresionante. Que nos despertamos, o que si no lo hemos hecho, de repente nos sacudimos y decimos: creo que algo me hace falta.
como a mí me haría falta un café a las 9 de la mañana si es que no lo he tomado antes. Eso sería genial. O que fuera tan indispensable en nuestra vida como lo es revisar nuestras redes sociales o nuestro perfil en Facebook. O como lo es preparar una charla para empezar el día antes en tu trabajo, si es que eres jefe. Nuestro tiempo con Dios debería ser algo esencial, debería ser una necesidad diaria en nuestra vida. Incluso algunos escritores bíblicos comparan la palabra de Dios con la comida y dicen, tengan apetito. Así como les dan ganas de satisfacer el hambre física, y así como nadie nos anima, nos tiene que dar una orden para buscar el alimento físico, así debería ser nuestro apetito por descubrir a Dios a través de las páginas de la Escritura. Quiero invitarles a que me acompañen en un momento de oración. Es muy fácil. Y a veces la línea que divide la posición de Marta y María es delgada y nos perdemos. Porque a veces pensamos que estamos haciendo todo lo correcto y que estamos agradando a Dios con cada una de las cosas que hacemos. Pero la gran pregunta es, ¿qué tan cómodo está Dios? ¿Qué tan cómodo se siente Jesús habitando en nuestra vida con todas las cosas que hacemos? Yo espero que Dios se sienta agradado y seguramente a través de la Biblia, a través de la Escritura, tal vez has encontrado muchas pautas para hacer que Jesús se sienta agradado en tu vida y conforme con lo que haces. Pero si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, ¿cómo lo vas a hacer si no lo conoces? ¿Cómo vas a saber lo que Dios espera que tú hagas? ¿Cómo vas a saber lo que espera que Jesús espera que tú hagas si no lo conoces? El primer paso es conocer a Jesús como Salvador personal. Es donde empieza todo. Todo empieza con Jesús. Así que si tú no conoces a Jesús esta mañana, yo te invito a que des el primer paso hoy. El primer paso hacia una experiencia y un descubrimiento de Dios a partir de una relación personal y una relación real con Dios. Si tú estás aquí y quieres dar ese paso esta mañana, me alegro de que Dios haya cumplido esa cita y que tú hayas cumplido esa cita con Dios. Y hay personas dispuestas a guiarte a través de las Escrituras para que tú empieces esa relación con Él. ¿Hay alguien? Y eso es entre tú y Dios. Olvídate de Marta, olvídate de María que está al lado. Y es entre tú y Jesús. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, levanta la mano. Y con mano levantada alguien se va a acercar. Y en una conversación te va a tratar de explicar qué esperas, qué espera Jesús de ti. ¿Hay alguien? ¿Alguien que esta mañana diga, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón? Levanta la mano. ¿Pueden tener la mano levantada por un instante, por favor? Si alguien levantó la mano, ten la mano levantada. Gracias, para poder que las personas las ubiquen. Gracias, muchas gracias. Tenlas levantadas y alguien se va a acercar y les va a guiar a un lugar donde les van a explicar cómo se da ese paso. Si tú no has dado ese paso y sientes que no es el momento, está bien. Tómate el tiempo
con Jesús, pero tómalo en serio. Si tienes preguntas, si consideras que hay preguntas que necesitas resolver delante de Dios, hazlas. Y estoy completamente seguro que Él está dispuesto a contestarlas, sea a solas con Él, o sea a través de cada uno de nosotros. Pero no te quedes con las preguntas. Padre, sin duda, yo sé que has programado desde antes de la creación una cita con las personas que has traído esta mañana a este lugar. Y te doy gracias, Padre, porque nos has hecho partícipes de ese encuentro. Y te ruego de manera especial, Padre, que las personas que están en este momento tomando una decisión que va a cambiar sus vidas, yo te ruego, Señor, que lo puedan entender, que lo puedan abrazar con todo el conocimiento y con un corazón que comprende el tesoro que están recibiendo. Y te ruego, Padre, que guíes a los mentores para que ellos puedan comunicarte de manera precisa, de manera objetiva. Y te doy gracias por cada uno de nosotros aquí. Y te ruego, Señor, que nos mantengas ocupados, porque eso es una bendición. Pero no tanto para que nosotros lleguemos a estar preocupados. Y que nos recuerdes cuáles son las prioridades, cuál es el orden. Que nosotros podamos buscarte primeramente para que luego no perdamos la paz, no perdamos el control, para que luego no estemos buscando soluciones donde no debemos buscarlas, sino que nosotros podamos empezar cada día de la manera correcta. Tal vez de rodillas, tal vez sentados, pero conscientes de tu presencia y de tu compañía. Muchas, muchas gracias, mi Rey, por ese día que nos has dado. En el nombre de tu Hijo, amén.